Hola, buenas tardes. Soy Pilar Manchón, directora de Interfaces Cognitivos en la División de Inteligencia Artificial de AWS. Normalmente estoy ubicada en California, en Palo Alto, y acabo de llegar ayer, así que me disculpo directamente si meto alguna palabra en inglés rara, me disculpáis porque vengo totalmente entre el jet lag y estar hablando en inglés todo el tiempo, ya viene uno confundido. Así que empezamos. Os voy a contar un poquito qué es lo que hacemos en AWS con respecto a la inteligencia artificial, cuáles son los productos y cuál es la filosofía detrás de todo eso. Habréis visto que en inteligencia artificial hay muchísimas aplicaciones en el mercado actualmente en muchísimos espacios. Por ejemplo, en el tema de los servicios financieros, en el tema de la salud, en el tema de los seguros, prácticamente en casi todas las verticales. Y, por ejemplo, Amazon es una de las empresas que está haciendo más desarrollo, está sacando más productos y servicios en el área de inteligencia artificial y servicios asociados. ¿Alguien no sabe lo que es esto? ¿Alguien no conoce a Alexa? ¿Sí? ¿No? ¿Estáis despiertos? Bueno, como bien sabéis, Alexa marcó un hito, digamos, en el uso de inteligencia artificial, en el uso de interfaces conversacionales. El nivel de la tecnología llegó a un punto de madurez en un momento clave en el que Amazon supo aprovechar ese punto de madurez suficiente, lanzar un producto que ha tenido un éxito increíble y que además ha marcado un hito espectacular en los avances en este tipo de tecnologías. Probablemente hayáis oído hablar también de Amazon Go, que es un servicio que ha lanzado Amazon, donde tú entras directamente en la tienda, ya entras como usuario registrado, vas cogiendo los productos y te vas. Es como si fueras un ladrón. Ni pagas, ni pasas por ningún sitio, ni nadie te revisa, está todo hecho con inteligencia artificial, con reconocimiento de imágenes y demás, con sensores que te ayudan a identificar el tipo de productos. Otra aplicación muy clara de Amazon. También veréis que tenemos una cantidad de clientes importantísimos que usan los servicios de Machine Learning, de aprendizaje automático de Amazon. ¿Pero qué es la inteligencia? ¿Qué entendemos por inteligencia? Pues Stephen Hawking la definía como la habilidad de adaptarse al cambio. Entonces, ¿qué utilizamos la inteligencia artificial para adaptarnos nosotros? ¿O utilizamos la inteligencia artificial para crear ese cambio? También Peter Drucker decía que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo uno mismo. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Con la inteligencia artificial estamos definiendo el mundo que viene. Lo que se puede hacer hoy, pero más importante, lo que vamos a ser capaces de hacer mañana. ¿Cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial? ¿Para qué usamos la inteligencia artificial? ¿Qué se puede hacer con la inteligencia artificial? Vamos a hablar de la ley de la palanca. Arquímedes dijo en su día: dame una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo y mover el mundo. Y hoy en día podemos decir: si me dan suficiente datos de calidad y capacidad de procesamiento, la inteligencia artificial puede hacer cualquier cosa que necesitemos. Es otro nuevo paradigma. Todo tiene que ver con los datos. Los datos es una parte fundamental de la inteligencia artificial, es la parte clave. Siempre hablamos de algoritmos, siempre hablamos de otras muchas herramientas, pero sin los datos no vamos a ningún sitio. Son los datos los que crean este círculo virtuoso donde cuantos más datos podemos tomar mejores decisiones. Con las mejores decisiones conseguimos mejores productos y servicios. Con esos mejores productos y servicios conseguimos más clientes, los cuales generan más datos, los datos nos vuelven a hacer más inteligentes y así un círculo virtuoso que permite que la inteligencia artificial avance. Los datos son el combustible de la inteligencia artificial. Son además una parte crítica del crecimiento de cualquier empresa y, lo que es más importante, un activo muy valioso, pero un activo con fecha de caducidad. Entonces, si no aprovechamos los datos de calidad, cuando podemos, es posible, es muy probable, que vayan perdiendo su valor conforme el tiempo va pasando. El crecimiento en temas de recolección y disponibilidad de datos ha sido exponencial, ha sido brutal.
De hecho, ha habido una explosión de datos relacionadas con la conectividad de la gente y los dispositivos. Pero la mayor parte de esos datos no son estructurados, es decir, no están etiquetados y no se pueden usar directamente con determinados algoritmos de inteligencia artificial. Con lo cual tenemos una cantidad brutal de datos, pero no la posibilidad de usarlos o de explotarlos en la manera que nos gustaría. Entonces, parte de la investigación y parte de las aplicaciones que estamos haciendo tienen que ver con cómo utilizar esos datos de manera más productiva, incluso si son no estructurados. ¿Qué es lo que buscamos con la inteligencia artificial? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Algún voluntario? ¿Que no esté muerto o dormido? Queremos hacer más cosas, más rápido, mejores, más baratas, un poquito de todo, ¿no? Richard Branson, que nos sonará a alguno por sus méritos empresariales, decía que la clave es crear las expectativas de usuarios correctas. Y una vez las crees, no solamente dar el buen resultado, sino superarlas siempre con creces. Pero lo que también buscamos es mejorar la satisfacción del cliente. Entonces, Jeff Bezos, que os sonará de algo estando en AWS, ¿verdad?, dice siempre, put the customer first. Como ya sabéis, probablemente todos los que estáis aquí, nosotros somos una empresa que se centra en el cliente. Somos customer obsessed, según lo que se habla directamente en el headquarter de Amazon. ¿Y qué más? ¿Qué más se busca? ¿Qué más? Cuando la gente viene y me dice, ¿yo qué quiero de la inteligencia artificial? Magia. Lo que quiere la gente es que tú tienes datos, tienes ahí una cosa que hace inteligencia artificial, que haga esto. Y efectivamente, como decía nuestro amigo Clark, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Es lo que vamos buscando, crear una experiencia mágica. Pero todo está alimentado por los datos. Son los datos los que son el combustible fundamental y necesario de la inteligencia artificial. En un análisis reciente de Gartner mostraba las 10 tendencias estratégicas tecnológicas del 2018. En el primer grupo se habla de los fundamentos de la inteligencia artificial, de las aplicaciones y analytics, y de las cosas inteligentes, todo relacionado directamente con la inteligencia artificial. En el segundo grupo se habla de todo lo que tiene que ver con la inmersión, la comunicación y la interacción con el cliente. Y en el tercer grupo se habla de cuestiones de conectividad y seguridad. Pero si os fijáis bien, la inteligencia artificial juega un papel clave en absolutamente todas esas tendencias, ya sea como una de las herramientas que lo hacen posible o como una de las aplicaciones para las que se usa inteligencia artificial o como cualquier otra cosa, pero todas están íntimamente relacionadas con la inteligencia artificial. Pero ¿es todo perfecto con la inteligencia artificial? Hay cosas que tenemos que pensar, digamos, y que analizar desde el punto de vista de cómo ver si nuestra empresa o nuestro proyecto está preparado para la inteligencia artificial. Bueno, pues hay algunas cuestiones que es necesario analizar y posicionarse y saber cuál es la filosofía de tu empresa, la filosofía de tu proyecto o las necesidades en base a tu mercado o incluso a tu zona geográfica, porque la legislación varía dependiendo de las regiones. Por ejemplo, entre las aplicaciones de cloud, las aplicaciones de edge o encontrar arquitecturas híbridas. Y eso tiene que ver con dónde están los datos. Eso tiene que ver con cuánta capacidad de procesamiento tengo en la nube, cuánta capacidad de procesamiento tengo en el dispositivo, qué cosas puedo hacer, qué pasa si pierdo mi conectividad. La personalización con respecto a la privacidad. Yo quiero servicios altamente personalizados, pero luego, ¿qué pasa? Tú sabes muchas cosas sobre mí, que también quiero que sean privados. Entonces, ¿cómo mantenemos ese equilibrio? ¿Cuál es nuestra política de protección de datos más allá de la legislación? La seguridad con respecto a la confianza. No es solamente cómo protejo yo esos activos, sino qué confianza le estoy dando a mis clientes
en función de las tecnologías y los servicios que utilizo para que tengan confianza en que sus datos no van a ser accedidos por ninguna otra entidad o persona. El tema de las políticas y el tema de los prejuicios en los datos. Una de las cosas que he dicho como 500 o 600 veces desde que he llegado es que los datos es lo que importa. Pero con los datos también hay un problema, que los datos se generan por humanos. Y los humanos, normalmente, con pocas excepciones, no somos perfectos. Entonces, la mayoría de los datos que se generan por usos y por opiniones y por conversaciones son datos que ya tienen ciertos prejuicios asociados. Entonces, ¿cómo creamos aplicaciones en inteligencia artificial que además utilicen datos que vienen limpios? O sea, no solamente necesitamos estructurar esos datos, sino necesitamos que estén limpios. Necesitamos hacer algo para que los prejuicios que vengan implícitos en los datos que estamos recolectando no afecten al rendimiento que queremos en la aplicación en la que estemos desarrollando. Luego también está la cuestión del miedo que genera la inteligencia artificial. Todos hemos visto las películas, ¿no? Terminator, Ex Machina, Her, ¿no? ¿Qué más? Matrix. Son todas muy positivas sobre la inteligencia artificial. Un futuro luminoso y brillante, una utopía. Entonces, claro, cuando yo voy a mi familia y le digo, ¿y qué haces, inteligencia artificial? Y les da un poco así como, ¿cómo luchamos contra ese prejuicio que mucha gente tiene, que se genera, por una parte, por lo que es la ciencia ficción, lo que es las aventuras, las historias, las películas, los libros que vemos, y por otra parte, por un riesgo real que existe de que cualquier tecnología, cualquier herramienta tan sumamente poderosa como la inteligencia artificial puede ser necesariamente utilizada para el bien o para el mal. Entonces, evidentemente, el crecimiento de la inteligencia artificial también implica el desarrollo de políticas y de normativas y de regulaciones y de posicionamientos éticos que aseguren que vamos en la dirección que realmente queremos ir. Y luego está también el concepto de agencia, que yo no sé si se traduce muy bien del inglés al español. En inglés es agency. Y os preguntaréis, ¿y eso qué demonios es? Pues eso es. Si yo creo un asistente virtual que me da servicio, me da recomendaciones, me dice lo que es mejor para mí, ¿me está dando esa recomendación porque es lo mejor para mí, honestamente, o porque es lo que la empresa que lo ha contratado le está diciendo que es lo que me tiene que decir en ese momento? ¿En interés de quién está tomando decisiones y haciendo recomendaciones? ¿Cuál es la prioridad? Y eso está relacionado con la confianza que hablábamos antes. ¿Cómo generamos confianza en nuestros usuarios de manera que esas recomendaciones que estamos haciendo estén basadas de manera objetiva en sus necesidades y preferencias y no necesariamente en tendencias de mercado o conveniencias de las propias empresas que desarrollan las tecnologías o sus clientes? ¿Qué estamos haciendo en AWS AI? Democratizando la inteligencia artificial. ¿Eso qué significa? Eso significa que estamos creando herramientas que hacen que la inteligencia artificial sea accesible para todos. Una de las barreras que tiene la inteligencia artificial es que, lo primero, es complicado. No todo el mundo tiene una educación, una formación, un entrenamiento, un entendimiento de cómo utilizar esas herramientas. Entonces, claro, ahora hay mucha demanda, hay poca formación. ¿Cómo pueden las empresas empezar a aprovechar estos productos si realmente no tienen un personal que esté entrenado para utilizar este tipo de herramientas? Pues bien, en Amazon hemos creado una serie de servicios, frameworks, APIs y demás que facilitan no solamente que la gente que trabaja en el campo de la inteligencia artificial pueda utilizar esos recursos de manera más eficiente, sino que incluso personas que no tienen una formación específica puedan utilizar a alto nivel determinados bloques funcionales que les permiten, pues hasta cierto punto, aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial sin realmente tener que entender toda la complejidad que eso conlleva. Entonces tenemos la parte de frameworks interfaces, la parte de los servicios de plataforma y la parte de los servicios de aplicaciones. Dentro de los frameworks veréis que en AWS pues somos
muy flexibles. Lo que hacemos es dar soporte a todos aquellos frameworks y APIs que nuestros clientes quieren hacer. ¿Por qué es eso importante? Pues porque dentro de la filosofía de lo que nosotros hacemos es el cliente tiene la elección. Y si eligen nuestro framework, pues será porque es el mejor, es el más conveniente o es el más lo que sea. Pero si no quieren utilizarlo, pues tampoco importa, porque en algún momento lo que vamos a hacer es dar los servicios que quieran o cuando los necesiten. En la parte de servicios de plataforma tenemos además herramientas que permiten o abstraer la complejidad, como estaba diciendo antes, o etiquetar los datos, o incluso poner en manos de los desarrolladores aplicaciones y productos físicos que pueden utilizar para hacer desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial. Y luego, al nivel más alto, están los servicios, donde tenemos servicios relacionados con la visión artificial, que veremos un poquito, con los idiomas, con los lenguajes, con la comunicación, con el lenguaje natural y con los chats, es decir, comunicación hombre-máquina. Uno de los ejemplos fundamentales que me gustaría daros es el de SageMaker. ¿Habéis oído hablar de SageMaker? ¿No? ¿Sí? Os voy a preguntar cosas hasta que me contestéis, o sea que vosotros veréis. Sí, ok. Bueno, una de las partes fundamentales del Machine Learning es que hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer muchas cosas y son cosas complejas y además llevan mucho tiempo y demás. Una es, pues primero, recolectas y preparas los datos, porque los datos no es algo que lleves como la carne picada y metes y le echas un chorizo. No, eso hay que prepararlo bien, hay que aderezarlo, hay que darle forma, hay que hacer muchas cosas con ellos. Luego tienes que elegir el algoritmo más apropiado y optimizarlo para la aplicación que tú quieres. Después, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacer el environment donde vayas a hacer la producción. Después tienes que hacer el entrenamiento y el fine-tuning. Después tienes que hacer el deployment y después ya lo escalas. Entonces son muchas cosas, cada uno de los pasos es complejo, cada uno de los pasos es susceptible de que cometas errores y tengas que hacer más cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos creado SageMaker, que lo que hace es abstraer la complejidad, hacer cosas que están ya prehechas hasta cierto punto y que los developers que utilizan SageMaker pues puedan hacerlo en 3 pasos. Build, o sea, lo haces, lo entrenas y lo sacas a producción. De una manera mucho más fácil, entonces no tienes que ser realmente un experto en inteligencia artificial para utilizar SageMaker. Y lo que os hablaba antes de Deep Lens, de poner en manos de los desarrolladores un dispositivo que puedes utilizar físicamente para hacer entrenamiento visual. Entonces puedes utilizar algunos modelos que ya se han hecho por parte de Amazon o puedes crear tus propios modelos y entrenarlo a la vez que la cámara una cámara de alta definición va recolectando esos datos. Y es una parte divertida. Hace 2 semanas estuve en un hackathon en Los Ángeles donde había, pues, creo que eran 27 equipos de developers donde se les dio un Deep Lens y se dedicaron a crear proyectos y estaban todos dedicados a aplicaciones que se pudieran utilizar en festivales de música con mucha gente que puedes hacer y esos fueron los equipos ganadores y como veis el ambiente era así como muy... A mí me da la sensación de que era muy a lo Ibiza. Estaba muy chulo, la verdad. Muy bien, la gente se lo pasa bien haciendo Deep Learning. ¿Quién lo diría, verdad? Recognition. De la parte de los servicios, os hablaba antes que hay algunos servicios que están relacionados con la visión artificial. Recognition es el servicio que tenemos para eso. Y hay reconocimiento de imágenes, donde se puede hacer detección de objetos, detección de escenas, análisis facial, comparación de caras, no me salen algunas cosas en español, y todas esas cosas. Hay una de las cosas que están utilizando los hackers, que os contaba hace un segundo, para reconocer tótems de gente famosa en los festivales de música. Por lo visto se ha puesto de moda que cuando tú quieres encontrar a tus amigos en un festival de música masivo, pues tienen una especie de tótem y a lo mejor le ponen la cara de un famoso. Pues yo estoy en el tótem de Katy Perry. O yo estoy en el tótem de no sé qué. Y entonces pues habían creado aplicaciones para reconocer la cara de un famoso y que encontrara a tu grupo de amigos, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, la detección de texto dentro de las imágenes que a veces es compleja, ¿no? O lo que decía antes, detectar una cara
cómo se puede reconocer que una persona es quien dice ser. Y estos son algunos de los clientes que tenemos que utilizan Rekognition para cualquiera de los servicios que hemos dicho antes de tema de reconocimiento de caras, de gestos, de escenas, de objetos, de lo que sea. Pero también eso se aplica al vídeo. Y entonces dentro del vídeo podemos hacer de reconocimiento de esas cosas, de objetos, de actividades, de personas, de caras. ¿Cuántas aplicaciones podemos hacer si tenemos modelos preentrenados que solamente tienes que ir a un servicio en AWS y decir, a ver, yo quiero que se reconozcan todas estas cosas, o quiero esta actividad, o quiero ver cuántas personas hay en un sitio? De hecho, los casos de uso tienen que ver con los medios, con la seguridad pública e incluso casos dentro de lo que es la domótica o los sistemas dentro de la casa, ¿no? Y aquí hay un pequeño vídeo que es posible que hayáis visto antes, que os enseña un poco el tema de reconocimiento dentro de vídeo. Como veis, se detectan que hay personas, se detectan también la trayectoria de esas personas y demás. Como una de las aplicaciones, se detecta que hay coches. Es un ejemplo simple de cosas que pueden verse en un vídeo y que se pueden analizar. Y estos son algunos de los clientes que utilizan esos servicios. ¿Qué es Poly? Poly es nuestro servicio de síntesis de voz. Síntesis de voz es traducir un texto escrito a una voz. Y tenemos pues 52 voces y 25 idiomas distintos, que además van creciendo. Cada vez que hacemos un reinvent, o incluso antes, lanzamos más voces y más idiomas. Y se puede hacer pues, casi para cualquier cosa en que se pueda generar un texto, ¿no? Y las voces son cada vez más naturales, cada vez más humanas. Cada vez da la sensación de que ya algunas veces no sabes si estás hablando con una persona o con una máquina. Estos son algunos de los clientes que están utilizando con éxito Poly. También tenemos otro servicio que se llama Transcribe, que el nombre es muy críptico, ¿verdad? Porque transcribe lo que dices. Entonces yo creo que no hace falta mucha más explicación. Es reconocimiento de voz que lo que hace es transcribir qué estáis diciendo o qué se está diciendo en un vídeo, o escribir subtítulos conforme pues alguien va saliendo en la tele, en las noticias o lo que sea. Y ahí veis que hay pues unos casos de uso específicos que son más útiles, pero las aplicaciones son casi ilimitadas, ¿no? Luego tenemos, bueno, estos son los clientes que han empezado a utilizar ese servicio porque lo lanzamos hace muy poquitos meses. Luego tenemos Lex. ¿Alguien ha escuchado hablar de Lex? Bien. ¿Tú eres de Sevilla? ¿Tú eres de mi tierra? No lo he dicho, pero soy sevillana. Entonces, además del jet lag, que a lo mejor el anglicismo, el acento sevillano es probable que salga también. Lex es el servicio que se encarga de generar bots, chatbots, es decir, entidades virtuales conversacionales que tienen un objetivo completo, un objetivo concreto, es decir, algo como una especie de mini Alexa personalizada para tu servicio o para tu negocio. Entonces, pues lo que tiene asociado el reconocimiento de voz, el entendimiento del lenguaje natural, luego una parte de diálogo que está todo integrado con la lógica de negocio y con los distintos backends para, bueno, pues por una parte para guardar todo lo que está pasando, mantener los registros de todo lo que está pasando, y por otra parte para acceder a la información que sea necesaria para dar el servicio que se está dando. Y luego, por supuesto, está también integrado con Poly, el síntesis de voz que os decía antes, para la parte de dar el mensaje que sea. Entonces es muy fácil, se puede ir a AWS, a la plataforma, te registras y en menos que canta un gallo puedes tener tu propio bot que reconoce lo que tú le hayas dicho que reconozca y que le contesta en función de la lógica que le hayas dicho. Entonces es mucho más fácil generar tu propio asistente virtual. Estos son algunos de los casos de uso para los que nuestros clientes actualmente están utilizando Lex. Y estos son algunos de los clientes que están ya utilizando Lex, como por ejemplo la NASA. Creo que es un buen cliente de referencia. Luego tenemos también Amazon Translate, que como los nombres son también difíciles, pues eso lo que hace es traducir. Si hablas un poquito de inglés, la verdad es que los nombres no tienen pérdida.
lo que hace es utilizar neural networks, redes neuronales o aplicaciones de redes neuronales para hacer traducción automática y se puede hacer en real time, sí, en tiempo real. Está hecho con técnicas de machine learning. Tenemos 12 pares de idiomas y podemos hacer además detección de idioma, es decir, no le tienes que decir qué idioma estás hablando para que te lo traduzca de uno a otro. Y estos son algunos de los clientes que ya están utilizando de manera significativa los servicios de Translate. Y Comprehend lo que hace es comprehension, es decir, entender de cierta manera pues el sentimiento que hay detrás de un texto, las entidades que puede haber ahí, algunas frases claves, algo que nos dé información, que nos dé un cierto insight en textos. Puede ser en tweets o puede ser en textos más grandes, puede estar aplicado, por ejemplo, a detectar si nuestros clientes están contentos con alguna aplicación o no. Puede estar relacionado, pues no sé, con cualquier tipo de interacción donde queráis medir o detectar qué se está diciendo, detectar determinados tipos de ocurrencias, es decir, ese tipo de cosas. Los casos de uso pues son para el Voice of Customer Analytics, es decir, cuando tu cliente te está dando feedback, ¿es buen feedback o bad feedback o neutral o no tienes ni idea? Para hacer búsquedas semánticas o para hacer gestión del conocimiento y saber y organizar pues dónde está qué tipo de documentos, qué contenidos hay, ese tipo de cosas. Y esto, algunos de los clientes que ya están utilizando estos servicios son clientes de referencia como Hotels.com o The Washington Post, ¿no? ¿Cómo hacemos que se cree innovación? Ya os he contado algunos de los servicios y herramientas que tiene AWS, pero ¿cómo hacemos nosotros realmente que explote toda esa innovación? Pues hemos creado unos grants, ayudas, y estos son algunas de las universidades que la están aprovechando, para acelerar el desarrollo de la investigación en el campo de la inteligencia artificial, y proporcionamos, en algunos casos es dinero puro y duro, es decir, financiación, y en otros casos pues créditos para que puedan utilizar las herramientas de AWS de manera gratuita. Entonces mi mensaje aquí hoy es: ¿por qué no hay ninguna universidad española haciendo eso? Así que os doy deberes, por favor, que involucremos a España en este tipo de cosas, porque bueno, la inteligencia artificial es una de las disciplinas fundamentales en el desarrollo de cualquier país a día de hoy, y estas oportunidades hay que aprovecharlas como país, como sociedad y como todo, ¿no? Y además, ¿qué hacemos? Pues tenemos una cosa que se llama el Amazon ML Lab, que es un grupo de científicos y de expertos de Machine Learning que tenemos en casa, digamos, que lo que hacen es ayudar a nuestros clientes a darle forma a los problemas, a hacer brainstorming, a intentar encontrar qué es lo que verdaderamente les puede ayudar. Y algunas veces está más en sentido de orientación y otras veces está más en tenemos un problema muy concreto, estamos en una fase muy sofisticada, muy avanzada y necesitamos ir más allá. Ayúdanos. Y algunos de los clientes que tenemos en esa línea pues son Johnson & Johnson o The Washington Post o Toyota. This is great. And so what? Eso lo tenía que decir en inglés, que suena mejor. ¿Por qué os cuento todo esto? Y si yo no sé cómo empezar, ¿cómo empiezo yo a utilizar la inteligencia artificial? Porque hay muchas herramientas, hay muchas cosas, pero ¿cómo se come todo esto? ¿Cómo empiezo? Si no sé todavía qué es lo que quiero, si no sé cómo aplica mi negocio. Pues lo primero es que hay que hacer una autoevaluación de qué es lo que quiere uno, dónde estoy, qué es lo que busco. ¿Cuál es el cuello de botella o la oportunidad que yo creo que la inteligencia artificial puede ayudarme a resolver? ¿Cuál es el status quo en mi espacio? ¿Qué es lo que están usando la gente? ¿Cuánto uso de la inteligencia artificial? ¿Voy a ser un pionero o voy a ser un late adopter? ¿Me estoy apuntando al tren ya tarde porque todo el mundo está utilizando esas herramientas o voy a realmente ser disruptivo? ¿Qué tengo yo que sea crítico para la inteligencia artificial? Ya sea datos, por ejemplo, ¿qué activos? Tengo un equipo especializado, tengo muchos datos recolectados o tengo unas necesidades concretas. Y si las respuestas son, no tengo ni idea de lo que me estás hablando, es que no entiendo lo que me estás diciendo, tenemos un problema. ¿Ok?
que podemos solucionar. Si la respuesta es no lo sé, no estoy seguro, no sé exactamente cómo funciona esto, está bien. Y luego hay otros que dicen, pues mira, sota, caballo y rey. Esto es lo que tengo, esto es lo que quiero, esta es la oportunidad de negocio, esto es lo que quiero hacer. En todos los casos siempre hay una solución y un camino viable. Pero lo principal es la educación, la formación, el entendimiento de qué es realmente la inteligencia, de qué hay detrás de esa magia, de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede conseguir y cómo se debe conseguir. Entonces hay que invertir tiempo y recursos en educarse uno mismo, en educar a los equipos o en enviar a esos equipos a que se eduquen y a que entiendan bien qué es la inteligencia artificial, cuál es el estado del arte y cómo se está utilizando en mi espacio, en mi negocio, en mi mercado. A través de expertos, a través de summits, a través de publicaciones, a través de lo que sea. Hay muchas fuentes de información que permiten ponerse al día en la inteligencia artificial de una manera razonablemente rápida. Y si no, también se puede contratar a personas especializadas que empiecen a formar a los equipos y que empiecen a guiar un poco pues, las decisiones de las empresas y los proyectos en esa dirección. También se puede pedir ayuda. Ahí, como os decía, tenemos equipos en Amazon, tenemos ya sea la gente de desarrollo de negocio que tienen una idea muy clara de qué están haciendo los clientes, en qué área y dónde puede ser útil y de qué herramientas son apropiadas para eso y cómo empezar. O incluso Amazon Labs, que como os decía, ayuda a hacer brainstorming a determinados clientes para ayudarles a ponerse al día con respecto a las aplicaciones de inteligencia artificial o incluso algoritmos y usos avanzados de esas herramientas. Se puede contratar a un partner, se puede hacer un partner o se puede contratar a una consultora. Se puede ver qué se está haciendo, qué está haciendo la competencia. Si no quieres ser pionero, no tienes una visión clara del futuro, pues por lo menos fíjate en lo que están haciendo los competidores e intenta hasta cierto punto no quedarte a la cola de tu mercado. Y una de las cosas más importantes, si no se entiende la inteligencia artificial, no nos pongamos a pensar en cómo lo vamos a hacer, vamos a pensar de manera más abstracta. ¿Cuál sería mi carta a los Reyes Magos o a Santa Claus? ¿Cuáles serían las cosas que a mí me gustaría solucionar? Y es posible, o no, que la inteligencia artificial pueda ayudarte a resolverlo. ¿Cuál es la oportunidad de crecimiento de mi empresa, de mi proyecto? ¿Qué pediría yo si pudiera hacerlo? Incluso si no ves una ruta, no ves cómo. El cómo es algo que podemos ayudar o que alguien te puede ayudar a hacer. La cuestión es entender bien tu mercado, tu negocio y tus oportunidades y dejar que la inteligencia artificial sea una posible herramienta que te ayude a alcanzarlo. Si la situación es I know what I want, but I don't know how. O sea, sé lo que quiero, pero no sé cómo hacerlo. Pues hablar con gente, en este caso podéis hablar perfectamente con los desarrolladores de negocio y preguntarles, yo lo que quiero es esto, ¿cómo lo hago? ¿Me podéis ayudar? ¿No me podéis ayudar? ¿Me podéis recomendar a alguien que me ayude? O ir directamente a las soluciones y explorar las soluciones. Ver qué flexibilidad tienen esas soluciones, qué calidad, qué nivel de innovación y qué nivel de confianza podéis prestar en esas soluciones. Porque la parte crítica de cualquier aplicación de inteligencia artificial tiene que ver con cuántas herramientas, cómo están integradas, cuánto nivel de servicio te pueden dar, qué algoritmos tienen. Porque hay plataformas en el mercado que a lo mejor salieron de manera muy temprana y que tienen algoritmos que están obsoletos. Si te vas a empezar a apuntar a la inteligencia artificial ahora, no vas a utilizar algoritmos obsoletos, querrás utilizar los últimos algoritmos, querrás utilizar algo que sea lo suficientemente flexible para que te permita hacer algo sencillo al principio cuando no te manejas y evolucionar hasta algo más sofisticado en función de tus necesidades y tu capacidad. Tener recursos internos que sean capaces de gestionar ese nivel de innovación y esa transformación digital. La transformación digital es inevitable. Yo diría que llegamos a un punto de que es o evolucionas y te transformas digitalmente o mueres como empresa. Con lo cual, tener personal de confianza que esté formado y tenga una visión clara de cuál es ese objetivo es fundamental. Asegurarse de que todo es escalable,
pero además que tiene un nivel de seguridad suficiente. Hablábamos antes de todo el tema de la seguridad de los datos y de dar la confianza a nuestros clientes de que esos datos van a ser tratados con la máxima seguridad y el máximo respeto. Y luego también el poder hacer todas las operaciones computacionalmente necesarias a una velocidad adecuada, porque la falta de velocidad es incremento de coste y es falta de experiencia de usuario. O sea, una lacra en la experiencia de usuario, con lo cual todos esos elementos tienen un impacto en la toma de decisión a la hora de elegir las herramientas, las plataformas, los algoritmos que queréis utilizar. Si la situación es I know what I want and I know how. Good for you. Como decía Dalí, la inteligencia sin ambición es como un pájaro sin alas. Así que, soñad, ser atrevidos y construidlo. Muchas gracias.